Saludos, soy el doctor Carlos Guerrero, cirujano mastólogo encargado de la consulta de patología mamaria del Hospital Luis Racetti de Barinas. El día de hoy vamos a hablar lo referente al cáncer de mama. Brevemente, recordar que el cáncer de mama es una patología oncológica en la cual el crecimiento celular de los elementos tisulares que componen la glándula mamaria presentan un crecimiento anormal y se pierde el control o regulación celular, lo cual desencadena la producción de tumores, masas tumorales que tienen la capacidad de emitir metástasis o siembra a distancia del tejido anormal, dañando las funciones de otros órganos, lo cual acarrea eh, a su vez como última consecuencia la muerte del paciente. Para hablar de el contexto nacional, tenemos que hablar en cuanto a los factores epidemiológicos de la frecuencia en cuanto a mortalidad e incidencia del cáncer de mama. Vemos en este cuadro obtenido de la Sociedad Venezolana Anticancerosa, donde se muestra que los principales cánceres que ocurren a nivel del ser humano, sobre todo en Venezuela, vemos acá como por ejemplo obtenemos el, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino se producen en etapas más tempranas de la vida, lo cual acarrea pérdida de vida útil de estas pacientes, ya que notamos que, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, la incidencia se presenta más o menos a los 45 o 54 años y la mortalidad o el pico de mortalidad se presenta entre los 55 y 64 años. En el caso del cuello uterino, la incidencia se presenta más o menos entre los 35 a 44 años su pico y la mortalidad entre los 45 y 54, lo cual no ocurre con el resto de cánceres que se presentan. Vemos que la incidencia puede ser temprana, pero la mortalidad viene siendo tardía. Esto trae consecuencias desde el aspecto de vista, desde el punto de vista, perdón, socioeconómico en una paciente o en pacientes que están en etapas productivas de su vida, lo cual a su vez acarrea para la sociedad pérdida desde el punto de vista económico porque tenemos que son gente cuya capacidad de producir está en estos grupos etarios. Vemos asimismo en este cuadro las tasas estandarizadas estimadas para los años 2014 al 2019 de incidencia por localización. Vemos y llama muchísimo la atención que en el caso del hombre la principal incidencia de cáncer es en el cáncer de próstata y esta ha ido aumentando progresivamente a lo largo de estos años. En el caso del cáncer de mama vemos un fenómeno similar y se constituye por encima del cáncer de cuello uterino como una incidencia mucho más alta que ha llegado hasta los 38.79 por 100.000 habitantes en cuanto a incidencia del cáncer de mama. Vemos también en cuanto a la mortalidad, un punto muy importante, que en el cáncer de mama ha presentado un aumento importante desde el 2014 o a lo largo de estos últimos años para ubicarse en 15.50, siendo la tasa, la incidencia de mortalidad más alta en cánceres en el sexo femenino. Pero vamos a definir rápidamente algunos conceptos o a recordar, porque estos son conceptos ya vistos por ustedes en etapas formativas anteriores, sobre todo en lo referente a los aspectos histológicos de los cambios que ocurren en los tejidos como consecuencia de alteraciones o agresiones en cuanto al cambio morfológico de los tejidos. Vamos a ver cambios de tipo cuantitativo, como son la aplasia, hipoplasia, atrofia, hipertrofia e hiperplasia, y cambios cualitativos, como serían la metaplasia, displasia y anaplasia. Pero veamos un ejemplo más claro de estos cambios. En el caso de la hipoplasia, vemos que son una disminución en el número, en la cantidad de células, pero la disminución ocurre merced de una celularidad de tipo normal. Son células similares
a o son las mismas células del tejido del que les dio origen. En el caso de la hiperplasia vemos un aumento en la celularidad, es decir, en la cantidad de células. Siguen siendo células con características normales, un aumento en la celularidad. En el caso de la neoplasia es la formación de un aumento en la cantidad de las células, muy parecido a la hiperplasia, pero acá ya vemos algunos cambios en cuanto a la estructura y forma de la célula sin llegar a ser anómalas, pero sí hay cambios importantes en la estructura celular. Vemos en el caso de la displasia cambios en forma y tamaño de las células. Vemos, por ejemplo, en este caso una celularidad normal y asimismo el cambio hacia unas células con forma y distribución incluso de los nucleolos o de los núcleos en forma anormal. Vemos también acá la metaplasia, que es el cambio de un epitelio. Vemos un epitelio cilíndrico que se transforma en un epitelio poliestratificado plano. Un ejemplo de estos cambios es lo que ocurren a nivel del epitelio ciliado de los bronquios, ocasionado por el hábito del fumador, que es una agresión constante y sostenida sobre el epitelio, el cual adquiere una forma de epitelio estratificado plano para contrarrestar ese agente agresor. Se vuelve un epitelio mucho más resistente. Este cambio no es un cambio maligno, pero pudiera ser un cambio que precede a los cambios de malignidad. Estos cambios metaplásicos pueden revertirse si logramos eliminar el efecto nocivo o la noxa que está desencadenando la agresión. Y finalmente la anaplasia, que es el cambio de un epitelio normal, una célula normal, por una célula totalmente anormal en cuanto a su forma y tamaño, y ocurre merced de la pérdida de los mecanismos de regulación y control del ciclo celular. En el cáncer de mama se han estudiado diferentes factores de riesgo, es decir, que pudieran predisponer a la aparición de este fenómeno. Sin embargo, hablamos de que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad en la cual no conocemos un agente etiológico único o un agente desencadenante único. Y entonces intervienen múltiples factores que pueden contribuir a la producción del fenómeno. Sin embargo, se han estudiado diferentes factores de riesgo, como por ejemplo vemos en esta lámina el caso del antecedente familiar. Sin embargo, aunque parezca mentira, escuchamos muy frecuentemente a las pacientes quejarse de que tienen antecedentes familiares y que eso les aumenta el riesgo. Eso es una verdad, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué decimos esto? Porque el antecedente familiar constituye solamente el 5 al 10% de las pacientes que presentan una historia familiar o un laxo genético. Es decir, realmente el antecedente hereditario constituye un factor importante, pero para la paciente, no para la estimación de la incidencia del cáncer de mama poblacional, es decir, el que no tiene factores predisponentes o antecedentes familiares. Eso nos lleva a decir que más o menos entre el 90 o 95% de los cánceres que ocurren son cánceres de manera esporádica, es decir, que no hay una relación hereditaria con esta lesión. Sin embargo, para esas pacientes que tienen antecedentes familiares de importancia, familiares de primer grado, es decir, madre, hijas o hermanas, estas pacientes sí realmente tienen un aumento importante del riesgo de padecer cáncer de mama. Si a esto le sumamos el estudio de las mutaciones de los genes BRCA y estas pacientes tienen presente dichas mutaciones, hablamos de que el riesgo de presentar puede aumentar incluso hasta el 85% para las pacientes que presentan esta mutación. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, vemos la edad. Decíamos que el cáncer de mama incrementa su incidencia con el correr de los años. Se dice que incrementa un 85% después de los 40 años. Y
Después de la menopausia, la incidencia es directamente proporcional a la edad de la mujer, es decir, el cáncer de mama tiene un inicio más o menos entre los 40 años en promedio, digamos, la aparición más frecuente, y a partir de la menopausia pudiera incrementarse la incidencia de cáncer de mama en las mujeres con el correr de los años. Sin embargo, vemos en Venezuela un fenómeno importante que es la aparición de pacientes muy jóvenes, menores de los 40 años, con presencia de cáncer de mama. Otros factores de riesgo a considerar son la obesidad, las dietas con alto contenido de grasa. Esto dado que un porcentaje muy importante de los cánceres de mama son hormonodependientes y hemos establecido que el aumento de tejido graso o de la obesidad puede aumentar la producción periférica de estrógeno en las mujeres con obesidad. Y decíamos que el estrógeno es un factor importante en la aparición de cáncer de mama porque se constituye en un factor de estímulo de la proliferación celular y este a su vez de la transformación maligna de esas células. El consumo de alcohol también se ha ligado de manera importante con el cáncer de mama, las radiaciones ionizantes, sobre todo aquellas pacientes que en su infancia necesitaron recibir tratamiento radiante, por ejemplo, para lesiones tipo hemangiomas o lesiones a nivel del tórax, por lesiones, por ejemplo, del timo, que se necesitan radioterapia. Se dice que estas pacientes pueden tener un aumento en la incidencia de cáncer de mama en la edad promedio. La historia previa de cáncer de mama se dice que aumenta un 1% del riesgo de desarrollar de cáncer en la otra mama por años después de que se padeció el cáncer. Es decir, una paciente que presentó un cáncer de mama en una mama, esa incidencia en la otra mama que queda luego del tratamiento del cáncer aumenta 1% con el correr de cada año. Las mujeres con historia de cáncer de ovario, colon y de endometrio también son pacientes que están relacionadas muchas veces por las mutaciones de los genes BRCA. La edad de la mujer en su primer parto y esto porque decimos que las mujeres hoy en día tienden a tener su primer hijo en etapas mayores de lo que se veía anteriormente y esto quizás ha contribuido al aumento en la incidencia de cáncer de mama en las pacientes, porque la mujer difiere para tener sus bebés en etapas un poco más tardías de la vida. Y decimos que hay como una ventana protectora del embarazo en cuanto a la disminución del estímulo estrogénico, toda vez que una vez que ocurren los embarazos, la carga estrogénica en la mujer baja y esto pues se constituye en un factor protector. Por eso decimos también que un mayor número de embarazos pudiera ser factor protector, una un primer parto temprano ayuda también en factores protectores, asimismo como una ventana estrogénica amplia, es decir, etapas de menarquia temprana y menopausia tardía contra la menarquia tardía y la menopausia precoz. Es una ventana estrogénica mucho más pequeña y esto pues pudiera constituirse en un factor protector. No existe tampoco, como dice en la lámina, un consenso entre la relación del uso de hormonas o de estrógenos exógenos y el aumento en el cáncer de mama. Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado o han señalado un incremento en la incidencia de cáncer de mama para las usuarias, sobre todo en las terapias hormonales de reemplazo para la paciente menopáusica. No así para el uso habitual de las pastillas o el tratamiento anticonceptivo hormonal. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que nos pueden orientar el diagnóstico de un cáncer de mama? Es difícil establecer este diagnóstico en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque esta es una lesión generalmente asintomática en las mujeres en etapas tempranas. Es decir, los síntomas se empiezan a presentar cuando la lesión probablemente ya tiene un estado más o menos avanzado.
Se dice que encontramos dolor solamente en un 10% de las pacientes. La presencia de masas sólidas solitarias pudiera orientar el cáncer de mama, pero debemos recordar que no toda masa o no toda lesión tumoral en la mama es un cáncer de mama. De hecho, la mayoría de las lesiones tumorales que ocurren en la mama generalmente son lesiones benignas. Entonces, no basta con hallar una masa tumoral para decir que la paciente tiene un cáncer de mama. Tenemos que descartar en base a otras evaluaciones tanto de imágenes como de evaluación clínica y epidemiológica para establecer el diagnóstico. Vemos también la retracción del pezón, pero la retracción del pezón, vemos también que hay pacientes que tienen un pezón umbilicado desde prácticamente su desarrollo. Entonces, estas pacientes que han tenido toda la vida un pezón umbilicado probablemente no tengan ninguna relación directa con el cáncer de mama. La induración, edema, ulceración y otros signos de inflamación pudieran eventualmente sugerir un cáncer de mama, pero siempre debe descartarse la posibilidad de que este cuadro pueda estar relacionado con un cuadro infeccioso o inflamatorio. ¿Qué podemos hacer entonces si el diagnóstico no recae directamente sobre la clínica en las etapas tempranas? Bueno, hacer la detección y el diagnóstico temprano. Hablamos de la autoexploración mamaria, que la mujer conozca su glándula mamaria para que logre detectar la aparición de cualquier alteración sobre su contorno, su forma y sus características habituales en la mama. El examen clínico por parte del médico, por supuesto. Sin embargo, debemos recordar que el examen clínico como tal o el autoexamen mamario tienen poca sensibilidad para la detección de lesiones en etapas tempranas. Cuando decimos etapas tempranas son lesiones con tamaños tumorales menores a 1 centímetro y esto es difícil incluso en manos expertas de detectar un nódulo que mida menos de 1 centímetro en una paciente de una mama mediana o grande. Entonces, si ya decimos que una lesión de 1 centímetro tiene un tamaño considerable, ya es una lesión que incluso pudiera tener representación metastásica a nivel de los ganglios axilares, estaríamos hablando de que ya no estamos haciendo diagnóstico precoz. Y es por eso que utilizamos la mamografía de pesquisa como el estudio de elección para la detección temprana del cáncer de mama o para el uso en tamizaje o pesquisa. La mamografía de pesquisa en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Mastología recomienda su inicio entre los 35 y 40 años, la primera mamografía. Todo esto va a depender ciertamente de algunas características propias del tejido de la mujer y de los antecedentes que pueda tener la misma en cuanto al riesgo para padecer un cáncer de mama. El ultrasonido no lo utilizamos como un estudio de pesquisa porque tiene baja sensibilidad o una sensibilidad con limitaciones para la detección de lesiones tempranas, que en el caso de la mamografía pudieran ser las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones difícilmente son evaluables por ultrasonido, por eso seguimos prefiriendo el uso de la mamografía como estudio de pesquisa. El ultrasonido se constituye entonces como un estudio asociado o como un estudio que puede ser contribuyente en aumentar la sensibilidad y especificidad de la mamografía cuando se realizan ambos estudios. Entonces, el ultrasonido se usa en conjunto con la mamografía para mejorar la posibilidad diagnóstica. Las biopsias de mama, utilizamos biopsias de mama con diferentes mecanismos. Tenemos la biopsia o la citología por punción aspiración con aguja fina, que es un estudio orientador y en ningún caso debe ser considerado como un estudio diagnóstico definitivo. La biopsia por aguja de corte, llamada o conocida normalmente como Trucut, en el cual obtenemos muestras del tejido mamario para ser evaluadas como una biopsia histológica de la lesión. Y esta nos puede sí dar el diagnóstico de la lesión desde el punto de vista histopatológico. Tenemos marcadores tumorales que se determinan en sangre, los cuales pudieran ser utilizados con mayor frecuencia para el seguimiento de las pacientes que han sido diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama. La evaluación de ganglio centinela la reservamos para aquellas pacientes con lesiones
en estadios tempranos y con axila negativa para evitar el procedimiento de disección axilar común y las comorbilidades que se asocian, las morbilidades que se asocian con el procedimiento de disección axilar. La tomografía como estudio de extensión, más no como estudio diagnóstico de primera línea en el cáncer de mama, sí para establecer la extensión de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, en oncología utilizamos las clasificaciones porque nos ayudan a orientar y a establecer la etapa en la cual se encuentra la enfermedad, y esto nos permite dar un pronóstico y establecer tratamientos en base a cada uno de esos estadios donde se encuentra la paciente. Por eso es importante hacer un diagnóstico y clasificar a la paciente, saber cuál es el origen de esa lesión tumoral, establecer el origen histopatológico para así también establecer luego la clasificación o el estadiaje clínico de la lesión. Entonces, desde el punto de vista de anatomía patológica, el pronóstico y tratamiento del carcinoma de mama se relacionan primariamente con el estadio y extensión de la lesión. Las variaciones histológicas y el grado de atipia celular son de importancia secundaria. ¿Okay? Entonces siempre es importante tener en cuenta determinar cuál es el tipo histológico de lesión, pero más importante aún es establecer la etapa o el estadio clínico para poder establecer factores pronósticos y conductas de tratamiento médico, quirúrgico o radiante. Básicamente conocemos en el cáncer de mama dos variantes. Existen otras adicionales, pero las más frecuentes que podemos encontrar serían las variantes del carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar, con sus variantes in situ, en el cual no hay la posibilidad de encontrar zonas de metástasis a distancia, y las lesiones infiltrantes que ya tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos o incluso enviar metástasis por la vía, en el caso del cáncer de mama, vía linfática. Así también lo vemos en el caso del carcinoma lobulillar, carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante. Adicionalmente, tenemos dos tipos poco frecuentes, como son el carcinoma inflamatorio y la enfermedad de Payet del complejo areola-pezón. Desde el punto de vista de la clasificación histológica, tenemos que los tumores primarios invasores de origen epitelial podemos clasificarlos, como decíamos anteriormente, en la lesión carcinoma ductal, el cual a su vez puede presentar algunas variantes morfológicas como son medular, tubular o mucinoso, y el carcinoma lobulillar. Pero como les decía, existen otros tipos histológicos de cánceres en la mama, como pueden ser los sarcomas de partes blandas, el tumor filodes maligno y el sarcoma maligno de la mama. Todos estos variantes que veníamos viendo anteriormente son variantes de tipo morfológico, es decir, es la descripción que obtiene el patólogo al evaluar las muestras al microscopio y por tanto da criterios en base a la morfología o al tipo celular que tiene el cáncer para establecer el nombre de esa lesión, llamarlo el ductal o llamarlo lobulillar o llamarlo según el tipo histológico que tenga. Sin embargo, con fines de orientar mejor el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, se ha demostrado que hay otros factores adicionales al solo hecho de hablar de una agresividad del cáncer ductal o una agresividad menor en el cáncer lobulillar. ¿Por qué? Porque veíamos que de repente una paciente con un cáncer ductal se comportaba de manera diferente de otra paciente que también tenía la misma variante celular. Entonces eso nos lleva a establecer que no solamente la agresividad de la lesión va a depender del tipo morfológico de la lesión, y es en base a esto que hemos establecido lo que hoy en día llamamos como la clasificación molecular del cáncer de mama, que utiliza más que los factores netamente morfológicos, utiliza la aplicación de los estudios de inmunohistoquímica para establecer ciertos marcadores dentro de las células que componen la masa tumoral. En el caso de la mama utilizamos la evaluación inmunohistoquímica de receptores de estrógeno, receptores de progesterona
el factor de crecimiento epitelial HER2-Neu y el factor de crecimiento epitelial Ki-67. Vemos en este cuadro lo que hoy día utilizamos para hacer esa clasificación molecular. En el caso de la variante luminal A, decimos que en la luminal A existe en la prueba inmunofenotípica receptores de estrógeno, receptores de progesterona, pero el factor de crecimiento epidérmico está negativo. Como dice el comportamiento, es el subtipo más común, pero el menos agresivo y tiene un pronóstico relativamente bueno. Es de bajo grado histológico y tiene respuesta al tratamiento hormonal. Está asociado a incremento de edad, es decir, es una lesión que generalmente encontramos en pacientes de mayor edad. El luminal B es una lesión en la cual el inmunofenotipo reporta receptores de estrógeno positivos y receptores de progesterona negativos. Pudiera tener el HER2-Neu presente, mejor dicho, tiene el HER2-Neu presente o pudiera estar negativo y la ausencia del receptor de progesterona. Adicionalmente, también estaríamos hablando del factor de crecimiento epidérmico y intraepidérmico Ki-67, el cual decimos que debe estar por encima del 14% para hablar de una lesión luminal de tipo B. Es similar en su comportamiento al fenotipo luminal A, pero tiene un peor resultado en cuanto a los tratamientos con bloqueo hormonal y en cuanto a la respuesta al tratamiento médico-quirúrgico. Es más frecuente que veamos receptores de estrógeno y receptores presentes y receptores de progesterona negativos, a pesar de que el HER2 también esté negativo. En cuanto a la variante basaloide o el basal, también llamado triple negativo, lo llamamos triple negativo porque presenta de los tres ítems que se evalúan en la inmunohistoquímica, el receptor de estrógeno es negativo, el receptor de progesterona es negativo, el factor de crecimiento epidérmico HER2 es negativo, tiene citoqueratinas 5 y 6 presentes y factor de crecimiento epitelial EGFR positivo. Es un subtipo más agresivo, es de un alto grado histológico y de un índice mitótico alto. Es de riesgo en pacientes menores, es un cáncer que vemos frecuentemente en pacientes menores de 40 años y más frecuente en mujeres premenopáusicas. Vemos finalmente el llamado HER2-Neu, en el cual el factor de crecimiento epidérmico 2 está positivo, los receptores de estrógeno y progesterona están negativos. Es el menos común de todos ellos, de un alto grado histológico, es de riesgo en mujeres menores de 40 años, mayor que el subtipo luminal. El resultado mejora cuando en la paciente logramos aplicar tratamientos basados en anticuerpos monoclonales contra el HER2-Neu. Vemos algunos cánceres poco frecuentes, como el carcinoma inflamatorio de mama, en el cual es difícil diagnosticar en sus etapas iniciales porque no presenta hallazgos en los estudios de imágenes y suele tener un cuadro clínico que remeda una lesión inflamatoria de la mama. Es muy agresivo y de crecimiento rápido. Generalmente no responde muy bien a los tratamientos de quimioterapia o cirugía y puede confundir, como les decía anteriormente, con un cuadro inflamatorio. Vemos la enfermedad de Payet del pezón, que es una lesión poco frecuente, es una enfermedad en la cual se presenta en el complejo areola y pezón como una lesión descamativa, puede confundir con un eczema del pezón y vemos que es una lesión que no responde a los tratamientos con que normalmente usamos para el tratamiento del eczema. Esto nos debería hacer pensar en la posibilidad de que estamos ante una enfermedad de Payet del pezón y es una enfermedad poco agresiva. Pues, generalmente el tratamiento se basa en la exéresis del complejo areola-pezón y pueden haber lesiones adyacentes o lesiones asociadas
que pudieran tener una variante infiltrante o un carcinoma ductal infiltrante en el interior de la mama. O sea que hay que estar muy pendiente en estas pacientes y no confiarse que la enfermedad solamente está localizada en el complejo areola-pezón. Desde el punto de vista del grado histológico, decimos que en la evaluación morfológica el patólogo evalúa el grado de diferenciación celular de estas lesiones y estos grados están relacionados con una mayor agresividad o menor agresividad según el grado histológico. Decimos que esta graduación se puede clasificar como GX, en el cual el grado de diferenciación no se puede evaluar. El grado 1 es una lesión bien diferenciada, es decir, una lesión que se parece mucho al tejido que le dio origen. Es decir, se parece bastante la celularidad a las células de la glándula mamaria. A medida que vamos avanzando entre G2 moderadamente diferenciado, y G3 mal diferenciado y G4 indiferenciado, en el cual no se puede establecer en el estudio histopatológico las células que dieron origen a esta lesión, porque no se parecen en absoluto a las células de la glándula mamaria. En cuanto a la clasificación clínica de la que veníamos hablando anteriormente, que es muy importante establecerla al tener el diagnóstico de cáncer de mama en una paciente, debemos saber que es una clasificación. Si vemos en esta lámina, quizás una lámina que mete miedo porque vemos demasiados ítems. La combinación de cada una de estos ítems puede darnos el diagnóstico desde el punto de vista de etapas o estadios clínicos de la lesión. Para ello utilizamos la clasificación TNM, de tumor, T de tumor, N de nódulo, que nos referimos con nódulo al nódulos axilares, y M de metástasis, metástasis a distancia. Entonces vemos acá la clasificación en el cual hablamos de el T lo clasificamos desde el T0 al T4. En el caso del TX es que no podemos establecerlo. En el caso de los nódulos, hablamos de N0 a N3 y en el caso de las metástasis, M0 a M1. No es necesario aprenderse esta tabla porque resulta de repente un poco engorroso, pero les voy a explicar más o menos desde el punto de vista clínico para que tengan una noción de cómo es la clasificación TNM desde el punto de vista práctico. En el estadio 1 venimos a hablar de una lesión T1. Cuando decimos un T1 estamos hablando de un tumor, un nódulo mamario que mide menos de 2 centímetros. La lesión o el tumor mide menos de 2 centímetros, no hay ganglios a nivel axilar y por supuesto no existen metástasis a distancia. El estadio 1 lo pudiéramos incluir en las lesiones pequeñas, en el T1A, en el cual la lesión mide menos de 0.5 centímetros, es decir, menos de 5 milímetros. Un T1B entre 5 milímetros y 1 centímetro y un T1C de 1 a 2 centímetros. Estos T en cuanto al tamaño tumoral, el T1, ¿ok? Tamaño del nódulo en la mama. Esto sería el estadio 1, entonces es muy fácil aprendérselo así. En el estadio 1 es una lesión, un nódulo mamario canceroso que mide menos de 2 centímetros, que no tiene metástasis a distancia y que no tiene lesiones a nivel axilar. En el estadio 2 lo dividimos en estadio 2A y en estadio 2B. En el estadio 2A hay dos posibilidades. Una es, como dice acá, un T0, es decir, no hay una lesión en la mama, no la encontramos, ¿ok? Un T1 es una lesión, como decíamos anteriormente, una lesión menor de 2 centímetros. Adicionalmente, puede haber T0, T1 con un N1, es decir, puede haber nódulos o ganglios axilares, ¿ok? Pero estos ganglios axilares son ganglios de pequeño tamaño y son ganglios bien delimitados, móviles, a nivel axilar. No hay metástasis a distancia. La otra variante del estadio 2 es una lesión T2, es decir, una lesión que mide más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros en su diámetro mayor. Esa lesión no está acompañada de ganglios axilares ni está acompañada de metástasis a distancia. Ese sería el estadio 2. Una lesión 2A, perdón, una lesión T1
N1M0 o T0N1M0 o una lesión T2N0M0. En el caso del estadio 2B, hablamos de una lesión que puede también tener dos variantes. Una lesión T2, es decir, un tumor que mide más de 2 centímetros y menos de 5 centímetros, que se acompaña con unas lesiones a nivel axilar, es decir, ganglios axilares móviles, bien redondeados, de pequeño tamaño, y ausencia de metástasis a distancia. La otra variante del estadio 2B es una lesión T3, es decir, una lesión que mide más de 5 centímetros y que no se encuentra asociada con ganglios a nivel axilar ni con metástasis a distancia. En el caso del estadio 3A, ya el estadio 3 también lo dimos en 3A, 3B, y en este caso decimos que en el estadio 3A tenemos una lesión T3, es decir, una lesión que mide más de 5 centímetros que se acompaña de ganglios axilares móviles pequeños en la axila y ausencia de metástasis a distancia. Pero también podemos decir que un estadio 3A es una lesión que está en T0, T1, T2 o T3, pero que tiene ganglios axilares grandes adheridos entre sí a nivel axilar. En el caso del estadio 3B, hablamos de una lesión T4. Cuando hablamos de una lesión en estadio T4, el T4 lo dividimos en tres. T4A, en el cual las lesiones están infiltrando la pared torácica, un T4B en el cual las lesiones están infiltrando y comprometen la piel, y un T4C en el cual la lesión puede comprometer tanto la pared torácica como la piel que le recubre la mama. Entonces tenemos en el estadio 3B un T4 con cualquier hallazgo axilar, es decir, N1, N2 o N3, pero lo importante es que no hay metástasis a distancia. También podemos tener una lesión con cualquier T, pero que tenga metástasis a ganglios mamarios internos ipsilaterales, es decir, la presencia de una lesión con cualquier tamaño, pero que adicionalmente tiene ganglios a nivel de la cadena mamaria interna. En cuanto al estadio 4, es la lesión en el cual vemos, independientemente de cuál tamaño que tenga la lesión en la mama, independientemente de la calidad o el tipo de ganglios axilares, tenemos ya la presencia de metástasis a distancia. Es decir, cualquier T, cualquier N, pero cuando tenemos metástasis a órganos a distancia, hablamos de un estadio 4, que sería el estadio avanzado, un cáncer de mama de tipo avanzado. Bueno, básicamente este sería lo correspondiente a la clase de cáncer de mama como tal. Faltarían quizás hablar de los tratamientos médicos, los tratamientos quirúrgicos y radiantes del cáncer de mama, pero sería interesante revisarlos por ustedes a manera de preocupación en casa, no lo llamemos de una tarea ni mucho menos, pero sí sería interesante que ustedes lo revisaran y por supuesto cualquier duda que tengan, pues sería bueno aclararlo con mi persona o a través de sus profesores en las clases correspondientes. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad la charla que les he brindado el día de hoy.